El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático emitía un informe que advierte de los efectos irreversibles del impacto humano sobre nuestro planeta. El informe da a entender que esta década supone ciertamente nuestra última oportunidad de llevar a cabo las acciones necesarias para limitar el aumento de las temperaturas. Deben producirse reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero para frenar esta situación: incendios, inundaciones y el deshielo de los polos. En Canarias, los biólogos marinos advierten incluso sobre el peligro que está ocasionando en varios tipos de algas. Uno de los puntos donde era, digamos, más abundante, tenía unas coberturas mucho mayores, ¿no? Llegaba a medir hasta medio metro de longitud. Habla del conocido popularmente como musgo negro. Se esconde tras estas rocas y es único en Canarias. Los efectos del calentamiento global ha disminuido su población en un 90%. El alga se llama Gelidium canariense, es una especie endémica que es la primera especie, una de las primeras que hemos demostrado claramente que el efecto del aumento de la temperatura, sobre todo la radiación ultravioleta, que ha ido en aumento en los últimos años, le está afectando negativamente. Su desaparición pone en peligro la supervivencia de otras especies. Y ese bosque pues es utilizado pues por muchas otras especies de invertebrados y por ejemplo las viejas, que es un recurso pesquero, van a comer a estas zonas porque están esos invertebrados ahí habitando. Además produce mucho oxígeno y absorbe CO2. La solución más inmediata para ayudar a su conservación pasa por reservas marinas, por ejemplo, que protejan determinados lugares. Sería una manera de limitar los otros impactos que también le pueden afectar de manera negativa a esta especie y controlar o, digamos, preservar este alga para el futuro. Científicos de la Universidad de La Laguna y de Las Palmas han comprobado que la temperatura de los océanos sube cada década 1 grado. Pues vemos algunas de las consecuencias de ese cambio climático y de ello vamos a seguir hablando en los próximos minutos con Aridane González. Es profesor de Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y presidente del Comité Científico del Gobierno de Canarias para Cambio Climático, Economía Circular y Azul. Aridane González, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, este informe que conocemos el pasado lunes era demoledor. Lo de certificar también que el cambio climático es consecuencia de la acción humana, yo creo que era algo que ya no dudábamos, ¿no? Bueno, evidentemente, de hecho, como bien saben, hemos participado un montón de investigadores e investigadoras de las dos universidades públicas canarias en su programa y se viene hablando ya y certificando con datos del enorme papel que tiene el ser humano en el cambio climático. De hecho, siendo el causante de este incremento de temperaturas por la emisión de gases de efecto invernadero y todos los impactos derivados de ello. Y a pesar de que detrás de todo esto se encuentran investigadores, científicos, luego, como en otros temas, también existe la vertiente negacionista, ¿no? Sí, evidentemente, como todo, y vemos que además es un enorme riesgo que tenemos en la sociedad moderna, que existe el negacionismo del todo. Personas que pues, se amparan en diferentes argumentos que muchas veces no tienen datos ni consistencia científica, pero que ponen en duda el trabajo y el esfuerzo de muchísimas personas. En el caso del cambio climático, yo siempre me remito a una cuestión que es muy clara. Los datos están ahí, están expuestos. Hay 6 informes de Naciones Unidas de investigadores de un montón de países del mundo, pero además hay muchos más estudios todavía a escala regional, a escala local, que demuestran claramente y con datos científicos cuál es el impacto del ser humano o el papel del ser humano en este cambio climático. Y contra los datos, la ciencia es abierta y quien tenga datos opuestos, pues yo abiertamente aquí les invito a que los publiquen y los tratemos científicamente, no en foros que no tengan lugar. Bueno, las consecuencias están ahí, estamos viendo incendios devastadores en muchas partes del mundo, Aridane, miles de personas que son empujadas a salir de sus países porque viven ya en un entorno hostil, incluso enfermedades que cada vez van a ser más virulentas, no descartable la que estamos viviendo ahora mismo, esta pandemia de la COVID, ¿no? Evidentemente, y lo dice este informe, igual que lo dicen los informes previos, el cambio climático degrada los ecosistemas y un problema de esa degradación evidentemente es la emanación pues, de virus y enfermedades que deriven de ellos como los que tenemos pues en la actualidad y que, bueno, en el caso de la COVID todavía eso no está descrito, pero sí que es verdad que hay muchísimas más enfermedades que tienen relación directa con el cambio climático y con la tropicalización. Además de eso, pues ya se habla evidentemente de migraciones climáticas. ¿Por qué? Porque es insostenible vivir en ciertas zonas de este planeta donde las temperaturas son altas, pero también la desertificación, también el acceso a los recursos naturales, porque hemos degradado el planeta
hasta un extremo importante. A partir de aquí, pues totalmente alineado y de acuerdo a lo que dice el propio informe de Naciones Unidas, de estos investigadores del panel. Ya sabemos cuáles son los impactos, ya sabemos qué consecuencias tienen. Ahora falta actuar, y actuar cuanto antes mejor. Porque ahora la pregunta no es qué nos va a tocar, es cuándo y si estamos preparados o no para ese efecto que nos pueda tocar en los próximos años. Ya lo dice usted, hay que actuar. Y siempre le hacemos la misma pregunta a los expertos como usted, Aridane, cuando le preguntamos si este proceso es reversible, si estamos a tiempo. Pero es que este informe es tan demoledor que parece que el cambio climático ha cogido carrerilla y parece ya imposible de frenar. Bueno, es simple. El CO2 que nosotros emitimos a la atmósfera tiene un tiempo de permanencia en esta que dura más de 100 años. De esta forma, nosotros lo que tenemos es, por un lado, mitigar para empezar a disminuir esas concentraciones, pero por otro, actuar. ¿Por qué? Porque ese tiempo de permanencia nos indica que los efectos del cambio climático seguirán en el tiempo durante, como mínimo, algunos siglos. De esta forma, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar a actuar ya. Hay cambios que son irreversibles, como bien se demuestra en este panel, en este informe, en el sexto informe, que viene de acuerdo también a los anteriores. Pero eso no significa que no actuemos, significa que cuanto antes actuemos, menos efectos irreversibles vamos a tener. En cambio, si seguimos con políticas de seguir emitiendo dióxido de carbono, de seguir permitiendo de forma generalizada pues acciones que el ser humano además agrava esa capacidad de resiliencia del planeta, y aquí hablamos de aguas residuales, de sobrepesca, sobreexplotación de recursos, etcétera, etcétera, lo que vamos a conseguir es que estos fenómenos que ahora son irreversibles pues sean muchos más en el futuro. Y en Canarias, para la gente que nos está viendo, ¿en qué podemos estar ya notando precisamente ese cambio climático? Pues esto también lo hemos hablado muchísimas veces y hay un montón de información al respecto. En Canarias, por ejemplo, en el océano tenemos un aumento de la temperatura, tenemos una disminución del pH, o sea, la consecuencia de que ese CO2 vaya al océano no es gratis, el océano también cambia. Pero como bien decían en el report que tenían anteriormente puesto, pues también eso tiene efectos en los ecosistemas. Por un lado, regresión de algunas especies, pero por otro lado, también la floración de nuevas especies que dañan nuestros propios ecosistemas. Pero en tierra se han descubierto, por ejemplo, especies que migran en la horizontal y en la vertical en Canarias, pero también en la desertización, en la frecuencia de eventos como calimas, la exposición de Canarias a eventos como más extremos como pueden ser tormentas tropicales. Pero también tenemos en Canarias problemas con el agua, que si hacemos un poco de memoria, estamos subsanando a través de la desalación de aguas, pero no porque tengamos reservas propias en Canarias. Pero podemos seguir así con un montón de efectos, porque durante más de 3 décadas nuestros investigadores e investigadoras han ido analizando el papel del cambio climático en Canarias, y somos una de las zonas más vulnerables del planeta por ser islas y porque además tenemos una alta densidad poblacional que somete a más estrés todavía a los ecosistemas. Bueno, siempre hemos escuchado ese eslogan, Canarias la eterna primavera, pero quizás presumimos de nuestra situación geográfica, pero también, como usted dice, puede ser un territorio que se puede volver hostil. Y no es la primera vez, Aridane, que hablamos sobre la desaparición del régimen de Alisio. Lo hemos escuchado en algunos expertos y que además es lo que nos aporta esa calidad climática que tenemos. Sí, evidentemente. Ahí los mayores expertos que tenemos están en la EMET, que son expertos que trabajan en esta temática, y como bien ellos han demostrado científicamente, pues hay una variación en la intensidad de los alisios que puede ser que nos expongan a mayor fenómenos atmosféricos extremos, pero también nos quiten ese valor añadido que tenemos de primavera continua. Además de esto, hay que sumar también que ya los modelos indican una mayor frecuencia de calimas, lo cual hace que Canarias, como bien decía antes, sea una región mucho más vulnerable que otras regiones del mundo. Bueno, en Canarias se está tramitando la Ley Canaria de Cambio Climático. Eso ya es aportar algo, pero el planeta es muy grande y las políticas tienen que ir en consonancia, ¿no? Evidentemente, y de hecho una de las principales anotaciones que se hacen, por ejemplo, a la cumbre del clima, es que ya es momento de pasar a la acción, pero de una acción coordinada. Tiene que establecerse esa solidaridad climática de esos países que pueden hacer mucho más que otros que no, pero tiene que ser una acción coordinada. Evidentemente,
Eso no significa que regiones tan pequeñas como Canarias no hagan nada, al revés, debe ser una motivación para que regiones como Canarias empiecen a demostrar que dentro de unas circunstancias específicas se puede ser sostenible, se puede tener un futuro con menor emisión de gases de efecto invernadero para poder tener, digamos, o dar garantía de mejores condiciones a generaciones futuras. Ahí, evidentemente, juegan un papel importante las grandes potencias mundiales y para eso está la Cumbre del Clima y esperemos que en la próxima Cumbre del Clima por fin empiecen a haber acuerdos que sean vinculantes y no simplemente pues opiniones o deseos. Bueno, hablamos de un informe aprobado por 195 gobiernos que forman parte de este grupo intergubernamental de expertos. Pero la pregunta es, si ya tenemos 195 países conscientes de esta situación, ¿por qué da la sensación de que no se ha hecho nada? Porque estamos hablando de un grupo que nacía por el año 1988. Bueno, yo lo que creo es que tenemos un amplio consenso en la comunidad científica de todo el planeta y ahora lo que falta es convencer a los gobernantes de todos esos países de que es posible tener políticas en este sentido de mitigación y adaptación sin tener que dañar algo que ellos quizás hasta ahora no hayan visto, con salvedades evidentemente, y es que hay una huella, que es la huella climática, que está creando grandes impactos en el planeta, que no se ve como esas grandes huellas económicas o esas crisis económicas, porque la gran crisis que tenemos ahora mismo es la crisis climática, que crea pues ya impactos económicos serios en la sociedad moderna, pero que evidentemente en esta, digamos, globalización de desarrollo lineal, no circular, etcétera, pues pasa desapercibido. Pero hay una huella, que es la huella de carbono, que está creando grandes impactos en la calidad de vida de las sociedades. ¿Y si ya nos ha impactado este informe? ¿Todavía quedan algunas entregas más, Aridane? Sí, evidentemente. De hecho, hasta el próximo año seguirán habiendo pues diferentes entregas de expertos de todo el planeta que están trabajando intensamente y desde aquí, pues desde la Comunidad Canaria, pues aportamos todo lo que podemos. Como saben ustedes, nuestra comunidad científica es una comunidad bastante importante a nivel internacional y dentro de este propio panel pues se utilizan referencias y datos que se han contribuido desde Canarias. Pues Aridane González, que es responsable del Comité Científico del Gobierno de Canarias para Cambio Climático, Economía Circular y Azul, también investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias como siempre por habernos acompañado. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.